Hola, mi nombre es Iván y en la siguiente presentación voy a hablarles de servicios profesionales farmacéuticos. Pero antes de empezar, déjenme que les enseñe una serie de datos y a partir de ahí les haré unas sencillas preguntas. El primero que les quiero enseñar es acerca del cumplimiento del tratamiento. Fíjense que el porcentaje de pacientes que cumple el tratamiento cuando el número de medicinas que toman es solamente una es del 85%. Cuando el paciente pasa a tomar 2 o 3 medicinas, el porcentaje que cumple el tratamiento ya baja a 75%. Y solamente el 65% de los pacientes cumple el tratamiento cuando pasa a tomar 4 o más medicinas. Es decir, dicho en otras palabras, cuanto más medicinas tomamos, menos cumplimos con el tratamiento. El siguiente dato que les quiero mostrar es sobre los efectos adversos de la medicación. Como muestra la gráfica, los pacientes que sufren efectos adversos, que incluso requieren de ingreso hospitalario, toman por norma general el doble de fármacos que aquellos pacientes que no sufren efectos adversos. Y por último, algunos datos acerca de estos efectos adversos en personas mayores. Fíjense, el riesgo de sufrir efectos adversos en ancianos que toman 8 o más medicinas es hasta 4 veces mayor que los que toman 5 menos. Y algo más del 35% de los ancianos que toman 5 más medicinas ya presenta efectos adversos. Ahora les quiero mostrar una hoja COM. Se trata de la hoja donde ponemos los cupones de las medicinas según la receta electrónica. Pues bien, se trata de una paciente de más de 60 años que, como ven, está tomando 16 fármacos, o cuanto menos se le han dispensado 16 fármacos en esta receta electrónica. Según los datos que hemos visto antes, ustedes piensan que esta persona tiene altas o bajas probabilidades de cumplir el tratamiento con todas estas medicinas. Y por otro lado, tiene altas o bajas probabilidades de sufrir efectos adversos. Pues bien, voy a hablarles algo más sobre estos problemas relacionados con la medicación. En primer lugar, cuando hay una intervención médica, por lo general, hay un medicamento relacionado. Y es que el 75% de las consultas suelen acabar con receta. De hecho, hay incluso una costumbre social respecto a esto, porque parece que si salimos de una consulta sin una prescripción, hasta nos podemos enfadar. Bien, a partir de que tenemos una prescripción, empezamos a utilizar el medicamento. Y de ahí pueden surgir problemas relacionados con estos. Como que el medicamento se administre mal, por ejemplo, que se tome por vía oral un medicamento que no corresponde a esa vía. También puede haber mala conservación, y es que, por ejemplo, los fármacos son muy sensibles a los cambios de temperatura y humedad, y habitualmente en nuestros hogares guardamos la medicación precisamente en los lugares que son más variantes en este sentido, por ejemplo la cocina o el cuarto de baño, donde más cambios suele haber de temperatura o de humedad. También puede haber problemas relacionados con la medicación respecto a la dosis, pauta o duración que estamos empleando para tomar el medicamento. Puede haber duplicidades, incumplimiento e incluso errores ya no debidos al paciente, sino debidos al profesional sanitario, como pueden ser errores en la dispensación o en la prescripción. A raíz de estos problemas relacionados con la medicación pueden haber resultados positivos, en el menor de los casos, y sobre todo negativos. Resultados que veremos a través de síntomas, signos, eventos clínicos, mediciones e incluso la muerte. A continuación les muestro una tabla con datos sobre cómo afectan estos problemas relacionados con el medicamento en los servicios de urgencia hospitalarios. Quiero que se fijen sobre todo en el último estudio, que además nos pilla muy cerca porque lo realizó la doctora Isabel Baena en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, a través del cual
la doctora Baena se dio cuenta que más del 33% de servicios de urgencias hospitalarios se debían a problemas relacionados con el medicamento. Y lo más curioso, como pueden ver en la columna de la derecha, es que más del 73% de estos casos podían haber sido prevenidos. ¿Y cómo podemos ayudarle los farmacéuticos a evitar estos resultados negativos? Pues bien, lo podemos hacer mediante servicios que les ayuden a realizar un buen proceso de uso de la medicación. Pero quiero dejar ya claro desde este momento que en medicina las cosas no son o blanco o negro, sino que hay una gran escala de grises. Quiero decir con esto, el hacer un buen proceso de uso de los medicamentos no garantiza obtener resultados positivos, pero sí que aumenta en gran medida la probabilidad de obtenerlos. Al igual que un mal proceso de uso de los medicamentos, aumenta en gran medida la probabilidad de obtener resultados negativos. Pues bien, sobre estos servicios es de los que voy a hablar en el resto de la presentación. Pero antes quiero mostrarles cuál ha sido la evolución de la función social del farmacéutico a lo largo de la historia. En la primera etapa, la etapa tradicional, se preparaban productos medicinales siguiendo el arte, ¿no? Porque de alguna manera no habían protocolos por escrito que establecieran cómo realizar estos productos medicinales. Por lo tanto, el conocimiento se pasaba de maestro a aprendiz. Luego llegamos a una etapa de transición entre los años 40 y 70 del siglo pasado, que coincidió con el desarrollo de la industria farmacéutica, y en el cual el farmacéutico estaba limitado a la dispensación. Incluso existían leyes que les prohibían otro tipo de servicios, como podría ser el consejo, etc. Por lo tanto, nos encontrábamos con farmacéuticos sobreeducados e infrautilizados. Actualmente nos encontrábamos en la etapa de orientación al paciente, que surgió a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Es una etapa que coincide con el desarrollo de la farmacia clínica y de alguna manera se pasa de pensar exclusivamente en el medicamento a pensar más en el paciente. Es por lo tanto en la etapa donde empezamos a hablar de servicios profesionales farmacéuticos. Estos servicios son aquellos prestados por los farmacéuticos que emplean sus conocimientos para adoptar, esta vez sí, un papel activo en la asistencia sanitaria del paciente, mediante una interacción eficaz tanto con los pacientes como con otros profesionales de la salud, como puedan ser médicos, enfermeras, fisioterapeutas, etc. De los servicios profesionales farmacéuticos existentes, voy a hablarles de estos 8 que muestro en esta diapositiva. El primero de ellos sea tal vez el que más conocen o el que más habitualmente suelen utilizar en la farmacia. No quiero hablar demasiado sobre este servicio porque se conoce muy bien, pero sí que quería destacar que la dispensación no solo se trata de garantizar que los pacientes reciben los medicamentos, sino también de garantizar que los utilizan de una forma correcta. En ese sentido, el farmacéutico se preocupa por saber si la medicación que está tomando el paciente es adecuada a sus necesidades clínicas, si la está tomando en las dosis precisas, durante el tiempo también correcto, y si el paciente tiene la información suficiente para saberlo utilizar. También puede ocurrir, como es lógico, que el paciente empiece a tomar por primera vez esa medicación o que sea un paciente crónico que ya lleva tomando esa medicación durante ya algún tiempo. En este último caso, también es de nuestro interés saber si los medicamentos están ofreciendo los resultados que el paciente espera. El siguiente servicio del que les quiero hablar es el de indicación farmacéutica, también uno de los más conocidos en la oficina de farmacia. Suele surgir a raíz de la frase «deme algo para». Bien, pues como ya pueden conocer, se trata de un servicio que se presta cuando un paciente llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe utilizar y nos pide el remedio más adecuado para un problema de salud concreto. Quiero destacar que se sigue de un protocolo de actuación concreto
para cada caso. Como ya he dicho antes, en todo momento colaboramos con el resto de profesionales sanitarios y en especial en este caso se deriva al médico siempre que sea necesario. Y al igual que ya he dicho en la dispensación, en la indicación también debemos garantizar que el paciente no solo se lleva la medicina, sino que conoce toda la información necesaria para saberla utilizar adecuadamente. Ahora voy a pasarles a hablar de otro servicio, pero antes de ello quiero mostrarles algunas frases que solemos escuchar de los pacientes en la oficina de farmacia. Este medicamento no lo utilizo, ya tomo muchos. ¿Este medicamento para qué era? O últimamente me encuentro mal, parece que es desde que empecé a tomar esto. No me saques esto de la receta electrónica, que en casa tengo muchos. Esto ocurre especialmente mucho. Y es curioso porque uno de los objetivos de la receta electrónica era racionalizar todavía mejor, si cabe, la medicación que están utilizando todos los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, si mucha gente no recoge toda la medicación de la receta electrónica es porque o bien hay algo incorrecto en esa receta electrónica o lo que es más común es que ese paciente no esté tomando la medicación como corresponde. ¿Me puede tomar la tensión, que últimamente me encuentro muy mareado? Son a veces también cosas que nos suelen pedir. Y un dato interesante es que cerca del 50% de los pacientes crónicos no cumple con su tratamiento. Todas estas frases que les he mostrado nos llevan a la necesidad de otro de los servicios que se ofrecen desde la oficina de farmacia. Se trata del seguimiento farmacoterapéutico. Es un servicio para detectar problemas relacionados con los medicamentos y prevenir y resolver resultados negativos asociados a la medicación. El objetivo de este servicio es conseguir el máximo beneficio de los medicamentos que utiliza cada paciente. El farmacéutico en ningún momento con este servicio sustituye a otro profesional de la salud en su función, sino que trabaja en equipo con ellos alrededor del paciente. Y la colaboración, si generalmente es importante en este tipo de servicios, esta colaboración entre el paciente y el farmacéutico es fundamental para el buen fin de este tipo de seguimiento. Y este servicio no se realiza en el tiempo que, por ejemplo, se realiza una dispensación, que suele estar entre los 3 y 5 minutos, sino que requiere de entrevistas e incluso un seguimiento que se puede prolongar en el tiempo. Y quiero entrar ahora a explicarles más en detalle de qué trata este servicio, porque tal vez sea uno de los más desconocidos. Bien, en primer lugar, se realiza una entrevista en la cual se recoge toda la información inicial de los problemas de salud que tiene el paciente y la medicación que está tomando, para lo cual pedimos al paciente que traiga todos los medicamentos que tiene en casa, lo que llamamos la bolsa de medicamentos, tanto los que toma como los que no. También pedimos que traiga la documentación clínica que tenga, como puedan ser diagnósticos, análisis, etcétera, y preguntamos sobre la preocupación del paciente y su percepción sobre el control de cada uno de los problemas de salud que está sufriendo. A partir de esa primera entrevista, el farmacéutico desarrolla lo que llamamos el estado de situación. Es una especie de foto del paciente en un momento determinado. En este estado de situación relacionamos cada problema de salud con los medicamentos del paciente en una fecha concreta. A partir de este estado de situación, realizamos, en caso de ser necesario, un estudio más detallado sobre los problemas de salud que tiene y los medicamentos, siempre basándonos en la mejor evidencia científica. Y una vez obtenida toda esta información, evaluamos, es decir,
Identificamos los resultados negativos asociados a la medicación. Y sobre el estado de situación que antes les comentaba, nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿es necesario este medicamento? ¿O es efectivo? ¿Es seguro? Una vez hecha esta evaluación, ya estamos en disposición de hacer la intervención, en la cual diseñamos y ponemos en marcha un plan de actuación farmacéutica con el paciente, en el cual se priorizan objetivos, es decir, primero tratamos aquellos problemas de salud que más preocupan al paciente. En este plan de actuación es muy importante la colaboración tanto con el paciente como con otros profesionales sanitarios. Y las intervenciones pues pueden ser sobre cantidad de medicamento que está tomando, la estrategia, porque incluso se pueden detectar duplicidades y se debe anular alguna de las medicinas que está tomando, e información que se le ofrece al paciente para que aprenda a utilizar de forma correcta la medicación. Y una vez puesto esto en marcha, se realizan entrevistas sucesivas en las cuales se conoce la respuesta del paciente e incluso del médico ante esa propuesta de intervención. Comprobamos que está continuando con dicha intervención y vamos viendo los resultados que van obteniendo. Mediante este seguimiento farmacoterapéutico, el paciente puede obtener beneficios como conocer mejor la medicación que utiliza, que los medicamentos que usa solucionen de forma más eficaz sus problemas de salud, que aprenda sobre la necesidad de cumplir el tratamiento que le ha prescrito el médico. Aprende también el paciente a conocer los efectos indeseables de los medicamentos que utiliza. Reducimos dichos efectos indeseables y al fin y al cabo mejoramos su calidad de vida. Ahora voy a hablarles de otro servicio y, al igual que el caso anterior, voy a enseñarles algunas de las cosas más típicas que solemos escuchar en la farmacia. Por ejemplo, ponme por favor en la cajita para qué sirve, es que si me cambian de caja me lío. Esto desgraciadamente también ocurre bastante. Ya me han vuelto a cambiar el color de medicamento, ¿cuál me toca ahora? Esto ocurre, por ejemplo, cuando se le ofrece un genérico de otro laboratorio o el propio laboratorio ha cambiado el envase. Me he tomado ya la pastilla de la tensión, o incluso, centrándonos también en el cuidador, que está a cargo del paciente, ¿le he dado ya la medicación que le correspondía? Pues bien, estas frases me he permitido enseñárselas para presentarles el servicio de preparación de sistemas personalizados de dosificación. Con este servicio, el farmacéutico organiza la medicación por días y tomas para un tiempo determinado, que suele ser una semana, en un envase de tipo blister con unos alveolos, como pueden ver en la imagen que muestro en la parte inferior derecha. No solamente se prepara esa medicación, sino que se entrega con toda la información necesaria para la administración correcta de todas las dosis. Se requiere también, como en el servicio anterior, de una entrevista con el paciente, porque cuando se preparan estos blisters, sobre todo cuando se empieza a trabajar con ese paciente, se analizan los fármacos que toma para encontrar posibles duplicidades o incluso reacciones adversas. Con este servicio, el paciente obtiene los siguientes beneficios. Mejora el control del paciente sobre los medicamentos que está tomando y sobre las dosis, momentos que tiene que tomarlos. Facilita el cumplimiento del tratamiento porque el paciente ya no se lía, sabe perfectamente lo que está tomando y dejando de tomar, reduciendo los errores en la toma de medicamentos. El paciente también evita los problemas de manipulación y conservación porque los tiene todos en el mismo sitio, y evita problemas de confusión e intoxicación involuntaria. Y para hablarles del siguiente servicio quiero antes darles algunos datos. En Europa Occidental, cerca del 50% de las personas recién diagnosticadas como infectadas por el VIH se diagnostica y se trata tardíamente, a pesar de los grandes avances médicos que han habido al respecto. Y también quiero hablarles sobre algunos datos sobre el cáncer
de colon y recto. En primer lugar, supone la segunda causa de muerte por cáncer. Y una de cada 20 personas tenemos riesgo de sufrirla. Lo que quiero destacar sobre todo es que el diagnóstico en etapa inicial aumenta el tiempo de supervivencia en el 90% de los pacientes. Por datos como los que les acabo de enseñar, se está ofreciendo a la oficina de farmacia el servicio de cribado de enfermedades. Servicio que se emplea para identificar enfermedades de manera temprana dentro de una comunidad y que suele formar parte de campañas sanitarias que han sido promovidas desde el Ministerio de Sanidad, desde la Consellería de Salud o incluso desde los colegios profesionales de cada provincia. Permite la rápida gestión e intervención con la esperanza de que se reduzcan los efectos negativos provocados por la enfermedad, efectos negativos que recuerden que puedes llegar hasta la muerte. Y ejemplos de este tipo de cribados son, como les he dicho antes, para el VIH, el cáncer de colon y recto, cáncer de mama, para EPOC, diabetes, desnutrición, etc. El beneficio que ofrece el cribado de enfermedades para el paciente es que facilita el acceso del paciente a este tipo de pruebas. Con esto me refiero que el paciente ya no solo puede realizar estas pruebas en centros sanitarios, sino que tiene también a su disposición una gran red de farmacias disponibles, porque, por ejemplo, les recuerdo que en la Comunidad Valenciana puede haber una farmacia cada 250 metros. También con un horario más extendido, porque pueden tener a su disposición, pues, como puede ser una farmacia típica, 8 horas o incluso 12, incluso y de 24 las hay, con profesional cualificado también, como pueden tener en un centro sanitario, en una farmacia, y muchas veces pues les puede evitar colas. Este tipo de servicio, el cribado, aumenta de forma considerable la tasa de supervivencia para este tipo de enfermedades. Bien, para hablarles del siguiente servicio, ¿cuántas veces no habrán escuchado la frase "he dejado de fumar varias veces, pero siempre vuelvo"? O "he probado chicles, cigarrillos de menta, parches, etcétera, pero nada me funciona, no puedo dejar de fumar"? Y fíjense, según datos muy recientes, a pesar de las leyes que se pusieron en marcha hace pocos años, en España sigue fumando el 24% de la población. Esto implica la muerte de más de 55.000 personas al año. Y en España el coste sanitario directo del tabaquismo se ha estimado en un mínimo de 3.644 millones de euros. Dato curioso es que cerca del 70% de fumadores está fumando, pero quiere dejar de fumar. Es por esta razón que desde las oficinas de farmacia se está ofreciendo el servicio de cesación tabáquica. Es un servicio a través del cual el farmacéutico, en colaboración con otros profesionales de la salud, ayuda al paciente a dejar de fumar. Este servicio consta de una primera entrevista en la cual construimos una historia completa sobre el hábito tabáquico del paciente, sabiendo el número de cigarrillos que fuma al día, en qué horas, si hay antecedentes familiares, etc. Se mide el monóxido de carbono expirado y también el grado de motivación y dependencia a través de varios tests psicológicos. Después, en la siguiente semana, el paciente hace un registro de las situaciones en las que fuma, en las que el cigarrillo es considerado fundamental y los motivos que tiene para dejar de fumar. Con esa información se llega a la segunda entrevista, donde se decide conjuntamente el mejor método para dejar de fumar, que puede ser una terapia sustitutiva de nicotina o vareniclina, en cuyo caso especialmente se deriva al médico para saber si se puede proponer ese tipo de tratamiento. También se le ofrece en esta segunda entrevista al paciente información sobre cómo afrontar los primeros días de abstinencia, que son los más difíciles, y se fija un día para dejar de fumar.
A partir de ahí se hace un seguimiento con visitas individualizadas en las que, entre otras cosas, aparte de ver cómo está yendo el tratamiento y si está teniendo problemas en afrontar esa cesación tabáquica, también se le muestra al paciente una tabla de ahorro de los euros que se está, digamos, ahorrando por dejar de fumar, pues que, como hemos visto, es un gran motivador. Con este servicio, el paciente puede obtener beneficios como aumentar considerablemente las probabilidades de conseguir dejar de fumar. El paciente también tiene continuamente a su disposición un profesional sanitario cualificado en la cesación tabáquica. Mejora considerablemente la adherencia al tratamiento farmacológico para dejar de fumar y, lo que es todavía más importante, reduce las probabilidades de volver a fumar. El penúltimo de los servicios del que les quiero hablar es la determinación de parámetros bioquímicos. Este servicio consta de dos partes. Una determinación del parámetro bioquímico por métodos de química seca, parámetros como puedan ser la glucosa, el colesterol, triglicéridos, GPT, creatinina, ácido úrico, con aparatos como los que les muestro en la parte inferior, y a partir de los resultados realizamos recomendaciones. Los beneficios que obtiene el paciente a partir de este servicio dependen también un poco según el tipo de paciente. Nos encontramos, por un lado, pacientes que están muy sensibilizados ante posibles situaciones de riesgo. Suelen ser pacientes con diabetes, colesterol, triglicéridos, etc. Porque habitualmente estos pacientes tienen un intervalo de control médico que son a veces demasiado prolongados. De hecho, a veces no van a su especialista hasta pasados 3 meses, 6 o incluso un año. Pero a pesar de ello, muchos de estos pacientes quieren controlar los parámetros de riesgo para confirmar que el tratamiento que están siguiendo es el correcto. O incluso enfermos crónicos que tienen pequeños cambios de salud y quieren confirmar la causa de este cambio de salud antes de pedir una consulta médica urgente. También se pueden beneficiar de este servicio pacientes con tratamientos farmacológicos para conocer la eficacia de ese tratamiento, y otro perfil de pacientes son aquellos que están siguiendo dietas, son deportistas, para conocer su estado general de salud, como por ejemplo haciendo una determinación de creatinina. Y el último servicio del que les quiero hablar es el de educación y promoción de la salud. Para ello, antes de nada, les he presentado en esta diapositiva una serie de campañas, algunas de ellas muy actuales, como puede ser el Día Mundial del Farmacéutico, Más que un estornudo, Tu mejor acción, la hidratación, etc. El Servicio de Educación y Promoción de Salud se trata de un servicio de salud pública en los que se realiza formación y otras actividades para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Ejemplos de ello, como he mencionado en la diapositiva anterior, son fomentar el uso prudente de los antibióticos, impulsar los servicios que ofrece la oficina de farmacia, promover la correcta hidratación en verano, concienciar sobre la necesidad de protegerse de forma adecuada frente al sol, etc. Los beneficios que obtiene el paciente en el servicio de educación y promoción de la salud son, como se podría resumir en una sola frase, más vale prevenir que curar. Y es que no solo el paciente obtiene mayor conocimiento sobre los medicamentos para mejorar su uso, sino que previene la aparición de enfermedades y, algo que también es importante, reduce gastos en medicinas, consultas médicas, análisis clínicos, etc. Y para acabar, ya solo me queda darles algunas conclusiones. Atrás quedan los años en los que el farmacéutico solo dispensaba medicamentos. De hecho, como he tratado de contarles en la presentación actual, en estos momentos la farmacia ya no solo dispensa productos, sino que también ofrece servicios relacionados con la salud. Pero ¿son conscientes los ciudadanos de todos los servicios que actualmente desarrolla un farmacéutico?
De lo que sí estamos seguros es que la farmacia comunitaria está ahora mismo en pleno proceso de cambio. Debido a la actual crisis económica, al igual que otros sectores, el sector farmacéutico se ha visto gravemente recortado. Esto ha implicado, sobre todo, caída en márgenes de beneficio, haciendo comprometer la viabilidad de muchas de estas farmacias. Por lo tanto, este contexto y el incremento de incidencias de problemas relacionados con los medicamentos ha hecho que la gran mayoría de farmacéuticos se haya puesto a desarrollar, implantar y prestar servicios profesionales farmacéuticos. Pero todavía existe un gran número de farmacias que no está ofreciendo este tipo de servicios. Y la razón es muy sencilla. Quien no lo está haciendo es principalmente por motivos económicos. Y es que un gran impulso para el desarrollo de este catálogo de servicios profesionales serían que estos mismos fuesen remunerados. Porque de esta manera el farmacéutico podría cubrir los costes que requiere ofrecer este tipo de servicios, y además el paciente también valoraría más este tipo de prestación. Muchísimas gracias por su atención, y para acabar solamente me queda recordarles que en la parte inferior de este site tienen una encuesta que es muy importante que la rellenen. No les llevará más de 5 minutos porque forma parte del estudio que se está llevando a cabo en este trabajo o en este estudio de mercado de los servicios profesionales farmacéuticos. Muchísimas gracias, un saludo.